Vamos a explicar un tema de la unidad 4, el cual es muestreo. Nuestro equipo está conformado por Jacqueline Rosales Ramírez, Miriam Jacqueline Villalobos Caballero, Karime Denis Ramírez Banda y María Fernanda López Díaz de León. Definición de muestreo. El muestreo, en probabilidad, es el procedimiento mediante el cual se elige un subconjunto de elementos de una población total para analizarlo y obtener información que permita hacer inferencias sobre dicha población. En este proceso, cada elemento tiene una probabilidad conocida y mayor a 0 de ser seleccionado, lo que garantiza que los resultados sean representativos y útiles para describir o predecir características del conjunto completo. Los tipos de muestreo son dos, que es muestreo probabilístico, que se divide en 4, que es muestreo aleatorio simple, muestreo sistemático, muestreo por conglomerados y muestreo estratificado. Y por otra parte tenemos el muestreo no probabilístico, que se divide en 3, que es muestreo de bola de nieve, muestreo por cuotas y muestreo intencional o por conveniencia. Tipos de muestreo aleatorio. Los principales tipos de muestreo aleatorio son muestreo aleatorio simple. Cada elemento de la población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado y la elección se realiza de forma completamente al azar. Número 2. Muestreo sistemático. Se selecciona un punto de partida aleatorio y luego se eligen elementos a intervalos regulares de una lista ordenada de la población. Tipos de muestreo aleatorio. El muestreo estratificado, que es donde la población se divide en grupos homogéneos según alguna característica común y se selecciona una muestra aleatoria de cada estrato. La siguiente es muestreo por conglomerados. La población se divide en grupos o conglomerados heterogéneos y se seleccionan al azar algunos de estos conglomerados para incluir todos o parte de sus elementos en la muestra. Lo siguiente es tipos de muestreo sistematizado. El muestreo sistemático en sí mismo no tiene subtipos ampliamente reconocidos, como ocurre en otros métodos de muestreo, pero puede aplicarse de diferentes maneras según las necesidades del estudio. Algunas variaciones o enfoques comunes incluyen el muestreo sistemático simple, que consiste en seleccionar elementos de una población a intervalos regulares. Se elige un punto de inicio aleatorio y luego se seleccionan los elementos de acuerdo con un intervalo fijo K. Muestreo sistemático con estratificación. Primero, se divide la población en estratos homogéneos, según alguna característica relevante, por ejemplo, la edad, el género, etc. Y luego se aplica el muestreo sistemático dentro de cada estrato. El muestreo sistemático proporcional es similar al muestreo estratificado, pero en este caso el intervalo de selección se ajusta proporcionalmente al tamaño de los subgrupos dentro de la población. Tipos de muestreo estratificado. El muestreo estratificado es un tipo de muestreo probabilístico en el que la población se divide en subgrupos homogéneos llamados estratos y luego se seleccionan muestras aleatorias de cada estrato. El primer tipo es muestreo estratificado proporcional. En este tipo, el número de elementos seleccionados de cada estrato es proporcional al tamaño del estrato dentro de la población total. El segundo es muestreo estratificado igual o equitativo. En este caso, se selecciona el mismo número de muestras de cada estrato, independientemente de su tamaño en la población. El tercer muestreo es estratificado por el método de muestreo aleatorio dentro de los estratos. Dentro de cada estrato se selecciona una muestra aleatoria simple. Tipos de muestreo conglomerado. El primero es muestreo por conglomerados de un solo nivel. En este tipo se seleccionan algunos conglomerados de la población y luego se estudian todos los elementos dentro de esos conglomerados seleccionados. En el segundo es muestreo por conglomerados de 2 o más niveles. Aquí se seleccionan algunos conglomerados y dentro de esos conglomerados se realiza un segundo nivel de selección para elegir elementos de esos conglomerados. El tercero es muestreo por conglomerados con muestreo aleatorio dentro de los conglomerados. En este tipo de muestreo, después de seleccionar los conglomerados, se aplica un muestreo aleatorio simple dentro de cada conglomerado seleccionado. Esto se hace para obtener una muestra representativa dentro de cada grupo. El cuarto es muestreo por conglomerados estratificados. Es una combinación entre muestreo estratificado y muestreo por conglomerados. La población se divide en conglomerados que están estratificados según ciertas características, por ejemplo, ubicación geográfica o nivel socioeconómico. Y luego se seleccionan conglomerados dentro de cada estrato. Un ejemplo del muestreo aleatorio simple es en una empresa con 200 empleados, se asignan
números del 1 al 200 y se eligen 20 números al azar utilizando un generador de números aleatorios. Los empleados correspondientes a esos números forman la muestra. Un ejemplo del muestreo sistemático: en una lista de 1000 estudiantes se desea seleccionar 100. Se divide la población entre el número de la muestra, eligiendo al azar un número inicial entre 1 y 10. Luego se selecciona cada 10º estudiante desde ese punto inicial. Un ejemplo del muestreo estratificado: una empresa tiene empleados distribuidos en 3 departamentos: ventas 50 personas, producción 30 personas y administración 20 personas. Para realizar un estudio seleccionan una muestra proporcional: 5 de ventas, 3 de producción y 2 de administración, usando un sorteo aleatorio en cada grupo. Un ejemplo de muestreo por conglomerados es: para evaluar el rendimiento escolar, un investigador selecciona al azar 3 escuelas de una ciudad con 20 escuelas. Luego aplica las pruebas a todos los estudiantes de las 3 escuelas seleccionadas.